son cosas que creo que la vamos a mejorar. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao. Dinero público usado de forma irregular, casi delictiva. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao. Quienes matan de hambre al pueblo son aquellas autoridades que le roban el presupuesto de las obras. ¿Por qué? Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Millones y millones de soles de un programa estatal direccionados descaradamente en el actual gobierno nacional. Podemos estar ante un caso de malversación. El viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. El delito de malversación consiste en darle al presupuesto público un uso diferente para el cual ha sido creado o asignado. Esta semana tuvimos acceso a videos exclusivos que corresponden a una reunión Zoom encabezada por un alto directivo de este ministerio. En dicha reunión se habría concertado presuntos actos irregulares con dinero de todos los peruanos. Los detalles esta noche en Panorama. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao, por eso te dije, Miguel, ven antes de las 12 porque tengo que conversar contigo. Esta reunión virtual ocurrió el 4 de septiembre del 2023, es decir, hace 5 días, y quien la protagoniza es Jimmy Trujillo Melgarejo, actual director ejecutivo y dicho por sus propios trabajadores, el todopoderoso de uno de los programas estatales más importantes y millonarios del país, Yancasum, antes llamado Trabaja Perú. ¿Por qué? Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Y por eso te dije, ven inmediatamente para poder coordinar el tema del Callao. Lo que se escucha es la confirmación de un presunto delito, dicho en vivo y en directo. Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Se habla de direccionar presupuesto público sin ningún criterio, solo a pedido de un director ejecutivo y con la venia de un ministro y un viceministro. Hay temas que son por encargos exclusivos de la alta dirección. En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo existe el programa social llamado Yancasum, cuyo único objetivo es el de crear puestos de trabajo temporales en los distritos más pobres del Perú, para de esa forma dar empleo inmediato a quienes viven allí. Programa de empleo temporal, oportunidades que cambian vidas. Este programa cuenta con un presupuesto de más de 653 millones de soles y en este gobierno dicho presupuesto se está destinando a quienes no les corresponde. ¿Para cuándo nos vamos a reunir con cada unidad zonal para que nos expliquen los criterios que ya se han utilizado en las convocatorias que ya se lanzaron? Porque son justamente sobre esas las que nos están preguntando y no tenemos cómo justificarlas. Lo que se denota acá es el uso inadecuado del recurso público, un uso absolutamente distorsionado. Esta semana, Panorama accedió en exclusiva a material audiovisual que para los expertos consultados es la prueba irrefutable de un delito. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao. Escuche atento lo que dice Jimmy Trujillo Melgarejo, director ejecutivo de este programa social. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao, por eso te dije, Miguel, ven antes de las 12 porque tengo que conversar contigo. ¿Por qué? Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Y por eso te dije, ven inmediatamente para poder coordinar el tema del Callao. Este sujeto habla de un acuerdo con el Callao. Se refiere a dar presupuesto del programa que él dirige sin ningún criterio. Miles y miles de soles del dinero público entregados a quien no le corresponde. Pero, ¿por qué específicamente el Callao? La razón es indignante. Jimmy Trujillo Melgarejo vive en el Callao y antes de trabajar en el gobierno, trabajó en el Callao, específicamente en el gobierno regional, en la época del sentenciado por corrupción
Félix Moreno, pero hay más detalles que aparentemente vuelven cercano a este personaje con esta zona del país. Jimmy Trujillo Melgarejo fue también financista de una actual congresista de la República por el Callao, Patricia Chirinos. Este personaje fue además regidor del distrito de La Perla Callao, en épocas en que la congresista Patricia Chirinos era la alcaldesa distrital. Hoy, años después, con un alto cargo directivo, estaría direccionando presupuesto público con total descaro, según sus palabras. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao, por eso te dije, Miguel, venga antes de las 12 porque tengo que conversar. Podemos estar ante un caso de malversación. El delito de malversación consiste en darle al presupuesto público un uso diferente para el cual ha sido creado o asignado. Y en este caso, evidentemente, habría una desviación de la utilidad social prevista en la regulación con la finalidad de beneficiar a municipalidades, gobiernos locales que no califican. En la reunión con jefes territoriales de este programa el último lunes, el funcionario Jimmy Trujillo dice abiertamente que hay temas que son por encargos. Hay temas que son por encargos exclusivos de la alta dirección que nosotros, en mi paso, toca cumplir. ¿Por qué? Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Y por eso te dije, ven inmediatamente para poder coordinar el tema del Callao. Jimmy Trujillo Melgarejo dice que el ministro tiene un acuerdo con el Callao. Se refiere al recientemente cambiado Fernando Varela Borges. Sí, juro. ¿Por qué? Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Y cuando dice acuerdos, se refiere a estos documentos. Panorama también tuvo acceso a estas actas de compromiso firmadas por Jimmy Trujillo Melgarejo, donde sin ningún descaro ofrece dinero público de forma irregular. Se lee: luego de reunión efectuada, el programa de empleo temporal Yancasum destinará un presupuesto de 1 millón de soles, dinero de todos los peruanos. Estos documentos no tienen valor alguno, no son parte del proceso regular. Los millones del Estado en estos programas no se entregan por acuerdos, sino por criterios técnicos ya establecidos, por lo que, según los expertos, estaríamos ante pruebas irrefutables de un presunto delito. Ningún acuerdo puede dejar sin efecto las asignaciones presupuestarias. El presupuesto público se asigna por ley. Lo que no puede haber es alguien que diga, tengo un acuerdo con un municipio, un acuerdo que por más que le ponga logos, sellos o firmas, no tiene ningún valor. Es decir, Jimmy Trujillo no solo acepta en video la ejecución de un presunto delito, además firma documentos en esta misma línea. Esos acuerdos más bien serían la prueba de que existe acá una suerte de falseamiento de los procesos. Precisamente yo tengo un encargo por el Callao, por eso te dije, Miguel, venga antes de las 12 porque tengo que conversar contigo. ¿Por qué? Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao. Y por eso te dije, ven inmediatamente para poder coordinar el tema del Callao. El director ejecutivo no tiene ese poder. Es un caso más bien de usurpación de funciones, porque está fingiendo como titular del pliego, como una persona que puede ejecutar el presupuesto público como él quiere en virtud de acuerdo. Es decir, estaríamos delante de la confesión de delitos en video cometidos en este gobierno y por un alto directivo del Ministerio de Trabajo. En el Perú hemos visto muchas distorsiones en el uso del dinero público, pero de esta manera tan manifiesta, en donde claramente se denota la presencia de funcionarios públicos, creo que definitivamente necesita la intervención inmediata en este programa.
Para la experta en contrataciones del Estado, los delitos son claros y concretos. Más allá que en el ámbito administrativo, este funcionario estaría infraccionando distintas normas de por sí del procedimiento administrativo, también hay responsabilidad en el ámbito penal, porque evidentemente acá hay una distorsión de la finalidad del recurso público, y esa distorsión evidentemente ya habría que evaluar delitos como colusión, como peculado, entre otros. Pero hay más. Jimmy Trujillo Melgarejo dice además que su programa es de interés político, es decir, que nos dice que en la actual administración el dinero de todos los peruanos debe ser usado de forma política y no por criterios técnicos como dice la ley. Hay que entender que este programa no deja de tener un aspecto político y en este aspecto hay compromisos que también se tienen que cumplir. Sí, escuchó bien. Millonarios programas de este gobierno con compromisos políticos. Hay que entender que este programa no deja de tener un aspecto político y en este aspecto hay compromisos que también se tienen que cumplir. Hay temas que son por encargos exclusivos de la alta dirección que nosotros, en mi caso, toca cumplir. Esto básicamente son promesas con dinero de un programa del Estado. Sí, por supuesto, y eso hace que el presunto delito, que es malversación, incluso pueda concurrir allí un agravante. La ley prevé el agravante de cuando el patrimonio o el presupuesto está asignado a una finalidad social. Para el abogado experto en derecho penal, las autoridades deben intervenir de forma inmediata. Sin duda que el Ministerio Público tendría acá que iniciar una investigación de oficio por delitos contra la administración pública. No son solo una o dos actas de compromisos firmadas por este funcionario. Existen muchas a las que Panorama tuvo acceso y que confirman todo lo dicho por Trujillo Melgarejo en estos videos. Este no es un programa para poder sujetarlo a acuerdos previos. Hay criterios específicos para poder asignar el recurso público. Se está sacrificando el objeto social, el buen fin público de este programa. Los videos son claros y los documentos específicos. Estamos ante el uso inadecuado del dinero público, de los millones del Estado, de usted. Esta no es una presidenta corrupta, ni sus ministros, ni los viceministros, ni todo el ejecutivo. Solicitamos los descargos del director Jimmy Trujillo Melgarejo. Escribimos detalladamente acerca de su video y estos descargos llegaron el sábado por la noche y diciendo respecto a lo que hoy le estamos narrando, lo siguiente: no llego a comprender cómo un programa como el que dirijo puede tener algún tipo de direccionamiento. Como le comento, se prioriza a los más vulnerables y las comunidades que más requieren intervenciones. Una vez más, el dinero de los más pobres usado para fines ajenos. El reportaje es bastante claro, la verdad no cabe espacio para ninguna duda, ¿no? Este señor Trujillo Melgarejo, por un lado dice, el programa que yo manejo prioriza, está focalizado, no veo cómo no podría llegar a la población más necesitada, pero él es la misma persona que en ese video admite que hay un acuerdo político. Y como dijo la experta entrevistada, cuando se destina dinero del Estado, tiene que ser bajo condiciones y procedimientos absolutamente específicos que puedan ser fiscalizados, no simplemente porque alguien levanta el dedo producto de un acuerdo político, que es algo que hemos visto en demasía durante el último gobierno de Pedro Castillo y que parece no haber cedido en la práctica. Inmediatamente se puso este reportaje al aire, nosotros recibimos este comunicado del Ministerio de Trabajo. Vamos a proceder a presentarlo en pantalla, pero también a revisarlo y a leerlo para ustedes, especialmente en el punto número 1 que dice: se está disponiendo dar por concluida la designación del señor Jimmy Raúl Trujillo Melgarejo como director ejecutivo del Programa de Empleo Temporal, Yamcasum Perú, ex
Lurahui, Perú. Y condenamos todo acto de corrupción que pueda afectar la labor de de los programas laborales en curso. Muy bien, cumplimos con esa información. El señor no va más en ese cargo.